tercera llamada. Comenzamos. Muy buenas noches a todos ustedes. Hoy tenemos la presentación de una conferencia con un tema muy interesante. En la invitación que les hacíamos hablábamos sobre si ya habían visto la película La Cristiana, y a mayor abundamiento pues, que asistieran hoy para encontrar muchos ejemplos un tanto inéditos algunos sí ya bien editados pero poco conocidos de La Cristiana. Entonces hoy se va a hablar sobre el general Gorostieta y su colegio militar. Para ello, un hombre que se ha significado mucho por ser un historiador, por buscar, por investigar antecedentes de la historia, que muchos no se ocupan de ello. En esta ocasión tenemos a Roberto Guzmán. Un aplauso para él. Muchas gracias, Sal y Diana. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde para hacer comentarios sobre uno de los personajes más significativos de fuerte personalidad militar íntegro, que fue Enrique Gorostieta, representante del ala militar de La Cristiana. Pero quisiera comentar brevemente que este tema que mencionó señor Villela, que me hizo el favor de invitar para exponer, no tiene que ver nada con la película que ahora está en la cartelera. Es más, yo no he visto la película, vi nada más un avance. Y el tema no tiene ninguna influencia con la película, es una investigación autónoma y muy anterior a esta puesta de moda, digamos, el tema, gracias a las proyecciones de salas de México. Y por cierto, se va a proyectar la película La Cristiana el día 2 de junio en 700 salas de los Estados Unidos. Y como ustedes sabrán, la película está hablada en inglés, precisamente para darle una difusión en cualquier país donde se presente, como ha sucedido con otras películas de temas históricos ubicadas en un país donde no se habla el inglés, pero se usa este idioma con vías de darle apertura internacional a los temas de la película. En esta ocasión nos vamos a centrar en este personaje, Gorostieta. Primeramente, pues hablando de su incursión en el campo militar y cómo, por azares de la revolución, los movimientos sociales, tuvo que salir del país. Pero para ubicar a las personas en la historia, tenemos que hablar sobre lo que se llama el contexto, qué circunstancias se presenta en el desarrollo de una vida y qué factores lo llevan a tomar decisiones o bien a ser presionado por las circunstancias no previstas que lo llevaron por otros caminos. Gorostieta nació en Monterrey en 1890. Ahí empezó sus estudios elementales. Y luego, influenciado por su madre, ingresó al heroico Colegio Militar de Chapultepec. Él ingresa precisamente, prácticamente en los últimos meses en que estaba Porfirio Díaz en el poder. Ustedes saben que los militares se
subordinan al poder ejecutivo. Los militares no son políticos, ellos tienen una disciplina, una subordinación institucional hacia el poder ejecutivo, y ellos, por la misma naturaleza de su cargo, pues no entran en disposiciones sobre los porqués tienen que estar sujetos como a un jefe máximo, que es el presidente de la República, el poder ejecutivo. Por lo tanto, cuando entra Rosquieta, cuando hace sus estudios, brillantes por cierto, queda bajo la fédula del poder Porfirio Díaz, el poder presidencial. Viene luego el movimiento revolucionario de Madero y la renuncia de Díaz en mayo de 1911 como consecuencia del Tratado de Ciudad Juárez. Y esto, pues, inesperadamente, el movimiento rebelde contra Porfirio Díaz pues no era tan grande como para obligar a Porfirio Díaz a tomar una decisión tan repentina como presentar su renuncia. Pero bueno, las circunstancias, como decíamos, a veces obligan a tomar ciertas decisiones. Una batalla tan lejana del centro como Ciudad Juárez, y prácticamente no había otras plazas tomadas por rebeldes, si acaso Torreón. Entonces, pues inesperadamente, ¿verdad?, una revolución muy corta, un movimiento con un éxito insólito, y Porfirio Díaz se va del país. Viene el maderismo y los oficiales federales siguieron ocupando sus cargos, y no fue sino hasta cuando viene el golpe de Estado contra Madero en febrero del 13, cuando toma el poder el Victoriano Huerta, y Rosquieta sigue ocupando sus cargos de coronel, pasó a general brigadier durante Huerta. Todos esos pocos años fueron suficientes para que este personaje tuviese varias actividades, varias campañas militares, tanto en Morelos, contra el zapatismo, como contra la invasión norteamericana de Veracruz, y tuvo otras intervenciones en Candela o Huila. Pero contra Huerta viene otro movimiento de rebeldía encabezado por Venustiano Carranza en Coahuila, en Saltillo, y se proclama el Plan de Guadalupe, por medio del cual se desconoce a Huerta como presidente. Salvo dos oficiales de alto nivel que renunciaron al ejército, los demás pues siguieron subordinados a la ordenanza. Viene ese movimiento antihuertista y con éxito demoledor, porque rápidamente se levantan varios miles de hombres desde el norte. Carranza es el líder del movimiento constitucionalista con base en el Plan de Guadalupe, y después de varias batallas cae Huerta con la toma de Zacatecas en junio del 14, y avanza victorioso el ejército constitucionalista hacia el Valle de México, porque Zacatecas era el último baluarte de Huerta, donde se concentraron hasta 12,000 soldados federales, pero vino la
surgida de la División del Norte, con Pánfilo Natea como jefe de la plaza. Y también de una manera sorprendente cae Zacatecas. Sobre esto hicimos ya hace unos 5 o 6 años un pequeño estudio que así le llamamos la batalla de Zacatecas. Entonces avanza el ejército constitucionalista triunfante con Carranza a la cabeza, seguido con los generales de división, Pablo González y Álvaro Obregón. Y antes de entrar a la Ciudad de México, hacen un acto en Teoloyucan, en donde se firma el tratado que lleva este nombre, por medio del cual el ejército vencido entrega la plaza que estaba al mando de general Velasco, un gran militar muertista, por cierto. Era un íntegro militar, muy profesional. Y entregan la plaza ya sin combatir, porque de otra manera hubiese habido una mortandad tremenda. Y dentro de las cláusulas del Tratado de Teoloyucan se establecía el desconocimiento de todos los militares, todos los oficiales federales. Se cerraba el heroico colegio militar. Se desconocía al Congreso de eso. Eran medidas revolucionarias. De esta manera, entonces, se rinde completamente el ejército federal. Después de tener una serie de deliberaciones de actos militares huertistas en el Palacio Nacional, y llegaron a esa conclusión. En esas discusiones también estuvo, en esa toma de decisiones estuvo también Benjamín Argumedo, que no era un oficial de rango, él era un oficial, digamos, nominal nada más, pero era de los más valientes generales huertistas, Benjamín Argumedo. En ese momento, entonces, todos los oficiales, es más, bueno, primeramente se les iba a perdonar la vida, por tal de que se desarmaran, para que si entrase el ejército constitucionalista como Obregón, primeramente entró Obregón a la Ciudad de México. Aquí hubo un error político de Carranza, porque no le dio su lugar al otro general de división que estaba ahí, que era Pablo González. Pablo González no fue invitado a la firma del tratado de Teoloyucan, ni tampoco se le dio el lugar prominente en ingresar a la Ciudad de México. O sea, hubo una maquinación que tuvo un costo político muy fuerte en los siguientes años, pero esa es otra historia, la que pasó entre Obregón y Pablo González. El caso es que los militares federales se les dijo, váyanse. Además, se les indicaban rutas de escape, eso sí, desarmados y sin uniformes. Y se les respetó realmente la vida. Aquí es donde empieza, digamos, una vida frustrada de Gorostieta, porque él, que tenía una brillante carrera por delante, pues de pronto ya se encontró con que ya no era nada desde el punto de vista militar. Estaba ya sin sus insignias, sin su proyecto militar, sin un campo de trabajo de su naturaleza. Como dato curioso, en las semanas previas a la derrota del Ejército Federal, Gorostieta estaba programado para ir a West Point a tomar unos programas de última, digamos, avance en cuestión militar. Este suceso se frustró su viaje a West Point, la escuela militar de los Estados Unidos, la más antigua de México. Así que cada quien pues tomó su patín, como se dice, cada militar, y tomó el rumbo que
se fue a Estados Unidos y a Cuba. Esos son años un poco oscuros dentro del estudio de su biografía. No tenemos mucha información sobre exactamente dónde estuvo en los Estados Unidos y qué hacía, y también en Cuba. Pero hay correspondencia fechada en este país caribeño. Pero es una parte oscura de su biografía. El caso es que para 1920 regresa a México porque su papá estaba muy enfermo y quería estar con él en sus últimos días. Su papá murió prácticamente en la frontera con Estados Unidos y ya decidió quedarse de una vez en México. Para 1921 ya estaba establecido en Monterrey, en donde se dedicó a la industria, que fue un pequeño industrial elaborando jabón, era fabricante de jabón, y le fue muy bien, trajo maquinaria de Estados Unidos, y empezó esa producción y con bastante éxito económico. Ella para el 21 estaba casada, creo que se llamaba Arturo, de Centuna, no recuerdo, esposa. Y se desarrolló ya como pequeño industrial, pues viviendo ya las delicias de la pequeña burguesía. Y en esos años, el 21 en adelante, empezaron los problemas con la iglesia. Recuerden ustedes que en 1917 se proclamó la Constitución de México en Querétaro. Y en ese Congreso Constituyente, impulsado por Carranza, ese Congreso estaba dominado por los liberales. Si no fue un auténtico Congreso que representara a todo el país, hubo ahí, digamos, un selectivo de diputados constituyentes para redactar la Constitución en la línea de Carranza. Y donde sí hubo realmente una posición radical fue la redacción del artículo 130. Y ese artículo era un golpe muy fuerte contra la Iglesia y los católicos, redactado por jacobinos, algunos de ellos, como Heriberto Jara, que era un grupo que lideraba las discusiones en la redacción de los artículos anteriores. Y ciertamente al llegar a 130 sí se presentó una posición radicalista de los jacobinos. Y entonces el articulado, pues, para empezar, se le desconocía. Bueno, se ratificaba lo de la Constitución de 1857, la Constitución de la Reforma, que obviamente pues, también había traído una reacción violenta del clero, que se repite en 1917-18, cuando se redactan artículos como el desconocimiento oficial de la Iglesia y del clero. O sea, no eran ciudadanos, ni la Iglesia tenía ningún derecho, ninguna prerrogativa, ninguna garantía. Y de esa manera, otros artículos correlacionados pues le daban una marginación completa al clero. Claro. ¿Pero por qué? Porque el clero siempre se había estado inmiscuyendo en aspectos políticos. El clero, pues como luego se dice, se la tenían guardada a los liberales por aquellas injerencias que el clero tenía en los aspectos del gobierno. Y querían pues ponerle ya una cortapisa, una muralla al intervencionismo clerical en la política. Que ha sido un eterno problema de las relaciones Iglesia-Estado en México. Este artículo 130, Pastor Rux, que no era del grupo extremista, advirtió, dice, este artículo, si se redacta como ustedes están proponiendo, va a traer muchos problemas sociales para este país.
sujetos son católicos, son creyentes y son seguidores del Señor. Este artículo les va a afectar y va a tener problemas, pero no escucharon a sus autoridades. Ellos estaban ya aferrados, ¿verdad?, un poco enardecidos porque se estaban tomando, ¿verdad?, la revancha política después de tantos años. Carranza pues no reglamentó este artículo. A su caída, pues de la Huerta no tuvo tiempo, era interino, como fue elecciones, claro, eliminando cruelmente a Carranza. Álvaro Obregón llega en el 20 a la presidencia, pero él no se metió a la reglamentación del artículo 130, sino que en el 24 llega Calles, y él sí se decidió, si no en un principio, en el año 26 empezó, como se dice vulgarmente, a escuchar pasos en la azotea o a ver moros con machete, porque creo se le veía un poquito así como exaltado. Se habían presentado ya varios incidentes, algunos violentos contra algunos miembros del clero, como la expulsión de Filipe cuando se inauguró el lugar donde iba a erigirse Cristo Rey, llamado Cubilete, cerca de Celaya, Guanajuato, y había habido ya pues una serie de escaramuzas entre católicos, clero y los representativos del gobierno. Inclusive por ahí surgieron las llamadas camisas rojas en la Río Naval, que eran individuos que estaban pues, bastante envalentonados por el apoyo oficial que tenían de parte del Ejecutivo. Ya había habido otras ofensas para el clero, ¿verdad?, como aquí pisar la bandera blanca en la Catedral de Morelia, un atentado en la Villa de Guadalupe, un bombazo ahí cerca de los altares que destruyó casi todo lo que estaba alrededor. Entonces, esa serie de escaramuzas sí estaban siendo, digamos, fragmentos de violencia. Y el punto clave del conflicto vino cuando Calles se decide a reglamentar el artículo 130, que se llamó comúnmente la Ley Calles. Y aquí sí se trataba de ejecutar las disposiciones constitucionales, porque la Constitución solamente es la guía para que se ejecuten sus ordenanzas, pero con una reglamentación de la ley reglamentaria. Y Calles sí se aventó el clavado de la piscina al reglamentar el artículo mencionado. De tal manera que, pues, si el artículo en sí era extremista, la regulación fue peor, se fue a los extremos, al grado de reglamentar cuántos religiosos debería haber por estado, que cada gobernador dijera a cuántos toleraba o cuántos ministros de su estado. Por ejemplo, en Tamaulipas se le admitieron hasta 12 curas, 12 sacerdotes dentro del estado, y hubo regulaciones ya a nivel local, como en Tabasco, donde se decía, para que un ministro ejerza su ministerio debe ser casado. Y pues era de este tipo realmente insoportable. Y esto trajo como consecuencia que cuando se iba a elegir se iba a poner en vigor la ley reglamentaria, el 1 de agosto del año 26, pues el episcopado mexicano estaba así, con las uñas y con los pelos, los que tenían pelo, un poco erizado, porque no podían soportar aquella regulación que iba directamente contra pues, su influencia y su actividad de tipo ministerial. De tal manera que
como una respuesta a esa acometida, el episcopado mexicano tomó la decisión de retirarse de los templos a partir del 1 de agosto, que era cuando entraba en vigor la ley. Había calles. Y aquí hay que aclarar que ni la iglesia ni el gobierno federal cerraron los templos, los templos no fueron cerrados. Lo que ordenó a todos los ministros el episcopado fue que se retiraran de los templos, se retiraran de las escuelas, se retiraran de los hospitales donde daban asistencia y que se recluyeran en ciertas ciudades del centro del país. Pero tampoco el gobierno fue a cerrar las puertas, clavándole ahí unas maderas, no. Los templos quedaron pues abiertos, pero pues sin ministerios, sin oficios, sin rituales. Y aquí es donde empieza el conflicto, porque el gobierno intentó hacer un inventario de cada iglesia de todo el país para que constara oficialmente qué bienes encontraban, para que estos no fueran objeto de robo o que fueran sacados ilegalmente. Y cuando empezaron a ingresar los primeros emisarios del gobierno a los templos para hacer el inventario, eso fue una ofensa para los católicos que estaban por ahí merodeando, y esos detallitos de que entraban y que no les dejaban entrar, y peñones, y que traemos órdenes para aquí no entra nadie, que esto es una iglesia, que es una profanación lo que ustedes están haciendo aquí. Y entonces empezaron ya los roces directos entre católicos y agentes gubernamentales. Y así es como se prendió la chispa de la cristiana. Por ejemplo, en Guadalajara hay una iglesia que se llama El Santuario, que está por la avenida Alcalde, que va hasta poco. Ahí fueron los primeros escaramuzas con muertos. Y todo eso empezó a propagarse por todo el estado y el Bajío. Y llegaban las noticias, que yo no comprendo cómo llegaban las noticias tan pronto, no había ni siquiera teléfonos. Pero en fin, las noticias se propagaban y empezaron los conflictos y los levantamientos pueblerinos alrededor de Guadalajara, en Michoacán, en Guanajuato, en Colima. Fueron movimientos espontáneos de rancheros, pueblerinos, sin recursos materiales y menos entrenamiento para la guerrilla. Y así se levantó casi unánimemente el pueblo, parte del pueblo católico, en la lucha contra el gobierno en defensa de su libertad religiosa, en defensa de la libertad de educar y una serie de libertades que ellos reclamaban. Justa o no justamente, ustedes lo van a considerar. El caso es que empezaron a surgir los líderes que luego se los llamó los cristeros, porque se levantaban al grito de Viva Cristo Rey, y de ahí salió la famosa palabra cristiana. Para ese momento ya existía en la Ciudad de México un grupo de civiles organizados en la clase media y clase media alta, que se le llamó la Liga Defensora de la Libertad Religiosa. Esta liga era más bien como una dirección de la guerra cristiana. Ellos tenían la responsabilidad de proveer de recursos a los combatientes y de establecer comunicaciones con otros países en busca de apoyo. En ese grupo de la liga estuvo un tampiqueño que se llamó René Capistrán, que fue periodista después del conflicto. Él vivió aquí también, Capistrán Garza. También escribía en la revista Siempre, en aquellas épocas de aquel tiempo. Palomar Vizcarra era el líder de la liga. Entonces empezaron movimientos y los enfrentamientos armados contra los militares federales
que le llamaban los guachos. Y estos movimientos eran movimientos autónomos, aislados, algo inconexos, porque estaban en una amplia región del Bajío, de Michoacán, de Colima, de Guanajuato. Entonces, la Liga deseaba, le urgía un comandante militar que aglutinara todas las fuerzas, les diera orden, enseñanza militar, por lo menos la básica, que coordinara los diferentes grupos que estaban distribuidos en la sierra, que hubiese, en fin, una estructura militarizada, que no se le podía pedir más porque eran campesinos, la mayoría analfabetos, y sin una disciplina de origen. Y estuvieron buscando en todo el país quién podría ser ese comandante militar. Entonces uno dice, yo conozco a un gran militar federal que salió al exilio y regresó y está en Monterrey. ¿Y quién es? Pues se llama Enrique Robespierre. Bueno, pues voy a verlo y ofrécele que sea el comandante militar de los cristianos. Entonces fueron a verlo para ofrecerle esta posición. Gorosquieta no era propiamente un católico, no era así una persona que digamos fuese religiosa. No estoy seguro si estaba en la Liga Masónica o si era realmente un ateo, no era, pero ciertamente tenía una posición desligada del credo. Entonces le fueron a ofrecer esta posición y él pues dijo, yo no estoy de acuerdo con este movimiento, pero sí sé cómo hacer, que haya cohesión en los grupos rebeldes. Dice, bueno, y si ustedes aceptan, ¿cuáles son sus condiciones? Dice, bueno, pues yo necesito dinero porque yo tengo que dejar mi negocio y mi familia. Ya tenía 2 hijos. Yo necesito, pues yo soy profesional, soy un militar profesional. Entonces, pues ya digo, pues yo me la como, ¿verdad? El representante de la liga. Entonces ya llegaron a un acuerdo económico. Y dije, no, nada más esto. Yo además necesito, si caigo en campaña, en combate, necesito un seguro para mi familia. Quedó firmado. Y antes de mencionar el fin de Gorosquieta, pues te voy a decirles que la liga le cumplió todo. Le dio su sueldo, que era superior a los generales de su rango del Ejército Federal. Casi el doble, y además, adelantándome a su fin, cumplió el compromiso de la Liga de darle una indemnización a su familia. Entonces, ese acuerdo se firmó y se cumplió. De esta manera, entonces, llega Gorosquieta a tomar su cargo, y bueno, ahí empieza la parte, digamos, básica y fundamental de la biografía de este personaje, porque empezó a tomar cartas en el asunto y lo primero fue pues a disciplinar a la gente, que eran personas no acostumbradas a este ambiente militar, y había pues líderes, cabecillas que traían sus propios programas, sus propios sistemas de lucha. Aunque todos tenían siempre jefes, pues llega un jefe superior al cual todos tienen que subordinar por un acuerdo que todos aceptaron, y fue cuando entonces empezaron a soportar el rigor, de una disciplina militarizada. Gorosquieta tiene muchos éxitos militares. Primeramente, pues llamó a todos los líderes, todos los jefes, tanto formales como informales,
entre ellos el famoso Ramírez del 14, que era el más rebelde de todos, pero también el más efectivo para el ataque. Y logra el aglutinamiento de las fuerzas rebeldes. La sometió a entrenamientos básicos de tipo militar y entonces ya se usaban mapas, sistemas de comunicación, había códigos, había personas, por ejemplo, la famosa Liga Juana de Arco de Jalisco, mujeres que se dedicaban a llevar alimentos, pertrechos, armas, balas, bombas, granadas, escondidas en su ropa o en sus canastas. Supuestamente pasaban como pueblerinas que iban de pueblo a pueblo a vender mercaderías. Eran espías y eran agentes intacolonistas que penetraban en los pueblos, y había un acuerdo donde se encontraban con los que recolectaban ese tipo de apoyos que llegaban de los centros urbanos. Entonces, la guerra iba muy bien, hablando del punto de vista cristero. O sea, tenían éxito, estaban dándole golpes muy fuertes al gobierno. Joaquín Amaro era jefe de la defensa, el brazo derecho armado de Elías Calles. Y llegó un momento en que él y Fortesí le decían a Calles: señor, pues ya no podemos con los cristeros, nos están atacando tipo guerrilla, no podemos nosotros luchar en esas condiciones. Para esto, en la cresta de la cristiana, digamos en el año 28, ya había una sangría en el erario federal del 30%, o sea, el 30% del presupuesto federal se estaba yendo hacia la guerra, hacia el combate. Y entonces las finanzas estaban desquebrajándose. Pero tampoco el gobierno iba a solicitar pues, una tregua, y tampoco los cristeros estaban disponibles para solicitar una tregua. No, ahí era una lucha de vencer o morir. No había posibilidad de llegar a un acuerdo. Y aquí es donde interviene el embajador de los Estados Unidos en México, un señor llamado Dwight Morrow era el embajador de los Estados Unidos, el cual estaba interesado en que se hicieran las paces. ¿Por qué? Bueno, porque la guerra estaba afectando la producción de las regiones mineras que estaban en manos de las compañías norteamericanas. Se estaba afectando los ferrocarriles, se estaba afectando el campo productivo, exportación en los Estados Unidos. Entonces, él, por intereses comerciales, más que políticos, requería la pacificación del país. Y entonces Morrow, que era muy buen astuto, es uno de los más grandes embajadores que han tenido Estados Unidos en México. Él fue a ver a los obispos. Para esto los obispos estaban exiliados. La mayoría estaban en Arizona, en Montezuma, en San Antonio, en Los Ángeles. Ellos estaban, claro, en contra de la guerra, porque aquí hay otra cosa que hay que aclarar. El clero nunca estuvo de acuerdo en la guerra, en el combate. Estuvieron ajenos a cuestiones políticas, ideológicas y de combate. Es una posición propia de un religioso. No puede ponerse a un lado o al lado de una de las partes, porque va contra su misión, la misión que debe tener. Entonces Morrow busca una vinculación obispos, Vaticano y gobierno
para lograr la pacificación. Aquí es donde empieza el problema de representatividad, porque los obispos que vivían pues allá muy de gusto, ¿verdad? Con su chocolatito en las tardes, su jerecito en la noche, su coñaquito, ¿verdad? Están allá muy afortunados en sus respectivos refugios en los Estados Unidos. Y Mauro logra vincular Vaticano, Washington, obispos modernos para buscar un arreglo, una pacificación. Y tiene éxito porque logra que Pascual Ruiz, el obispo representativo de México, viaje junto con el obispo Flores, viajen en cómodo y confortable pullman hacia la Ciudad de México y les hace ver a los obispos que el gobierno pues está dispuesto a platicar sobre el problema. Y eso mismo le dice Moro al gobierno de México: los obispos ya quieren que esto se arregle. O sea, él jugaba una carta de convencimiento recíproco, pero si tuviese esa voluntad expresa hacia él, para que se lo dijera a la otra parte. ¿Se entiende, verdad? O sea, dice que si tú quieres viajar, fíjate que él sí quiere. Entonces, era mentira de que a mí hubiese esa voluntad. Entonces, jugó muy bien su papel, ¿verdad? Propiamente del diplomático y de los Estados Unidos, que se han caracterizado por su parcialidad. De esa manera, vienen los obispos a la Ciudad de México para hablar. Ya no estaba Calles en el poder, porque recuerden ustedes que Obregón, después de que cumplió su periodo del 20 al 24, entró Calles del 24 al 28, y Obregón quiso reelegirse presidente, y eso pues acarreó una animadversión de todos los revolucionarios, ¿verdad? Si habían luchado por la no reelección, pues como que Obregón quiere ser otra vez presidente. Y en ese ínterin, Obregón es asesinado en un restaurante allá al sur de México, la Bombilla famosa, pero ya como presidente electo. O sea, él ya iba a ser el presidente otra vez, traicionando a los principios de la revolución. Pero León Toral le cortó las alas y entra como su interino Tamaulipeco Cortázar, el cual es el que recibe a los emisarios del episcopado del exilio. Empiezan entonces las negociaciones. A eso se le llamó los arreglos. Porque fíjense ustedes que no hemos mencionado para nada ni a la Liga Defensora ni a los líderes militares externos. Ellos no tenían que ver allí en esas negociaciones, y eso le pudo mucho a Gorosquieta. Él tenía una gran intuición política y se enteró de que ya estaban en los preparativos para unos encuentros clero y gobierno a través de Cortázar. Y bueno, pues este intento de arreglo a espaldas de los cristeros, de la Liga Defensora, de Gorosquieta, del militar, de Torrán, y de otros líderes, pues representaba ya no una negociación bien vista por ellos. Y Gorosquieta lo dijo por escrito. Dice: esta no es una negociación, es una traición al movimiento cristiano. Porque si llegaban a un arreglo, ese arreglo no iba a resolver el problema. Y efectivamente,
que al cancelar la ley reglamentaria. Entonces, ¿en qué consistían los arreglos? ¿Qué garantías le iban a dar a los rebeldes que estaban en el norte? ¿Cuáles eran los principios que se iban a respetar? ¿Qué garantías tenían los cristeros después de un arreglo de pacificación? Por eso, arreglos entre comillas. Gorostieta estaba atento a estas cuestiones. Miren, aquí tengo un documento que se llama La Proclama de los Altos. Es un documento que es muy largo, pero voy a leer un fragmento. ¿Cómo Gorostieta ya pretendía este tipo de arreglo? Pero antes de leerles el texto de la proclama que firmó Gorostieta, como un documento curioso, no creo que en más de 5 salas de la República se lea. Vamos a leer este documento que se llama El Juramento Cristero. Es un documento que lo sacamos aquí de una serie de libros que se llama David. David era la revista de los cristeros. Juramento cristero. O sea, todo el que ingresaba a la rebeldía tenía que leer este juramento públicamente. Decía el que ingresaba al movimiento: yo juro solemnemente por Cristo crucificado, por la Santísima Virgen de Guadalupe, Reina de México, y por la salvación de mi alma, la cual entiendo bien que comprometo si falto a mi juramento. Primero, guardar el más absoluto secreto sobre todo aquello que pueda comprometer en lo más mínimo la causa que defiendo. Segundo, defender con las armas en la mano la completa libertad religiosa en México. Es válido mi juramento hasta que no se consiga enteramente esa misma libertad religiosa que deseamos. Si cumplo, que Dios me premie. Si no cumplo, que Dios y mis hermanos me castiguen. Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de tu preciosa sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades y límpiame de mis pecados. Por tu santa cruz, por tu muerte, por mi Santísima Madre de Guadalupe, perdóname. No he sabido hacer penitencia de mis pecados. Por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido. No quiero pelear ni vivir sino por tu iglesia y por ti. Madre Santísima de Guadalupe, acompaña en tu agonía a este pobre pecador. Concédeme que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea viva Cristo Rey. Imagínense la emoción con que se escribía este documento y el fervor y motivación que llevaban los combatientes, que ciertamente morían con la satisfacción, con la apertura de que serían recibidos en el reino prometido. A Ejeda Gorostieta, micrófono abierto para quien quiera cuestionar algo, mayor abundamiento o felicitar a Roberto Guzmán Quintero. Gracias. Roberto, muchas gracias por esta exposición que acabas de dar. Y yo me quedo con duda
palabra, pero sí pregunto, mientras este gran general estaba en su lugar dando las instrucciones correspondientes al ofrecimiento, Morro estaba tratando de conciliar todas estas cosas, se llega a todo esto y acaba todo el problema, toda la sala. Esta gente que no estaba realmente haciendo nada, realmente no haciendo nada, al final no hizo nada mientras todo esto pasaba, o sí lo hizo. Morro, el otro, hicieron alguna cosa, o sea, pendientes del adelanto de todo el lado. Gracias. ¿Te refieres después de los arreglos? Sí, no, que además no sabían realmente los arreglos, que lo vieron como una traición, porque lo eran, pero ellos que estaban tratando para que no se llegara a tomar como que había sido una traición. Bueno, si Grosqueta hablaba de traición, se refería a los obispos. Sí, correcto, pero no hubo nada como conciliaran eso para que vieran que no era realmente traición por parte de los que él estaba organizando. Pues no hubo interés en desfacer esta imagen o esta creencia. Lo problemático es que ya abiertos los templos ya no hubo cumplimiento a garantizar la vida de los sobrevivientes, porque hubo muchos asesinados ya desarmados. Lo de Aranas. En Aranas fue un pueblo cercano en Jalisco que acabaron con muchísima gente. Sí. Fue el 26 eso. Sí, hubo muchos muertos. Sí, muchísimos. Que aprovechaban el movimiento para algunas cuestiones personales. Otro ejemplo de cosas. Gracias. Sí, mira, mayor fundamento a lo que yo he investigado, porque yo me interesé por la cristiana, por Roberto, y he indagado. Yo siento que sí hubo una traición muy grande, que molestaron a la gente, que el gobierno federal tuvo una óptica sobre la cuestión de la educación laica, ¿sí? La prohibición del culto en las escuelas y todo eso. Y se vino el conflicto, pero los cristeros al principio eran rancheros. Tienen viejas escopetas, tienen asadoras, tienen machetes y no estaban a la par de las fuerzas federales, pero si fueron los rancheros, los ganaderos, los agricultores de mucha lana, se empezaron a equipar y empezaron a contratar generales así como Oristeta para preparar el ejército, y llegó un momento histórico en que los cristeros eran superiores a los pelones, a los federales, los estaban rebasando, y se empezó a extender el movimiento, pero no se fue a todos los estados de la República. Entonces, el Vaticano, con Pío XI, este movimiento se empieza a hacer internacional, se empieza a hacer mundial. Entonces, el Vaticano traiciona a los católicos mexicanos, y el Vaticano se vale de un cardenal y de unos obispos norteamericanos que vienen a México, hacen a un lado a los clérigos mexicanos, hacen su arreglo y lo hacen en inglés. Para desconocimiento. Exacto. Entonces, en general, sí se sintió traicionado. ¿Sí? Ahora, lo que a mí me conmueve todavía y hasta las lágrimas es la fe del religioso, de la religión que sea. Les exigían en un momento determinado: te perdono la vida, pero renuncia a Jesucristo. Y el grito era de viva Cristo Rey. ¡Pum! Lo sonaba. Entonces eso los enaltecía para mí. A mí me conmueve, inclusive se me salen las lágrimas de ver cuánta gente inocente murió en ese movimiento que para todas luces, para mí personal, fue absurdo. Adelante. Buenas noches. Me llama la atención particularmente que usted trata de blindar a los obispos del movimiento, cuando sabemos que el obispo de San Luis, el obispo de Morelia, el propio arzobispo de Durango, que en ese momento era el presidente del episcopado, apoyaban a los cristeros, les suministraban pues, dinero y todo tipo de apoyo. Incluso el arzobispo de Durango se fue a vivir a Roma con una comisión. El propio Pablo en turno
apoyaban el movimiento cristero, apoyaba la guerra. Y el propio Papa dijo que no se hicieran negociaciones con el gobierno hasta que no se dieran con el gobierno. Posteriormente, cuando llegan emisarios con el Papa y le dicen que no hay manera de poder obtener la victoria militarmente, es cuando el Papa entonces cambia de posición, y es lo que dice el licenciado. Pero de que estaba el obispado apoyando la guerra, lo estaba apoyando desde el principio. Porque si no, no se entiende cómo entonces se sienten traicionados. Entonces, tenía que haber una liga entre los obispos y el movimiento cristero. No se entiende que el movimiento cristero se detenga cuando los obispos están haciendo las negociaciones. O sea, no sé por qué usted no comentó esa parte, o la ocultó, no sé, no puede haber un sesgo. Ahora, en segunda parte, me gustaría decir que a mí me llegó un correo que decía conferencia magistral, y me llama la atención que en una conferencia magistral no se acuerda usted ni siquiera el nombre de la esposa de este señor, que no se acuerde de sus creencias. De hecho, no era, como dice usted, no era católico, era masón. Entonces era la gran paradoja que un masón allá hubiera liderado un movimiento a favor de la Iglesia Católica. A Dios mío, en lo personal, yo estoy asombrado porque se le hace tanto enfoque a un general gris ambicioso, que lo que buscaba era poder político. Pero bueno, es bueno entender un poco más. Muchas gracias.